El cine, como el celuloide, es un material que guarda historias, captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias, no para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en Francisco, un hombre de palabra. Juan, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Aquí demasiado contrariado por la película que acabamos de ver. Pues es que es un personaje complicado, a sabiendas de que por supuesto acaba de fallecer. Y también para otros, si eres de otra religión, también los ojos con lo que lo ves puede ser un poquito controversial en ese sentido. Pero pues bueno, yo en sí recomendé esta película, puse esta película por el director que es Wim Wenders. Yo dije, algo debe tener y no me equivoqué en ese sentido. Sí, no, el maestro siempre tiene algo que decir, o a lo mejor no algo que decir. Algo que si tú tienes la paciencia y te adentras a ver, te vas a llevar algo, una experiencia muy grata. Es que esos primeros actos de Wim Wenders siempre son así, Sí. ¿no? O sea, sea ficción o sea documental, si tú te pones a ver Buenavista Club Social, igual, o sea, como que te va mostrando poco a poco y ves que cada presentación de los integrantes del Club Social es poco a poquito, o sea, va, incluso los movimientos de cámara van cambiando de músico en músico hasta que ya te los presenta completamente juntos a ellos, pero primero te los muestra individualmente. Y en el caso, por ejemplo, de la película de Sal de Tierra de Salgado, igual te va contando un poquito sus raíces y luego ya te avientan así como la parte de acción. Se toma su tiempo el maestro Wim Wenders y bueno, tanto que hemos hablado de París, Texas, pasa lo mismo con París, Texas, ¿no? Bueno, tanto que le hemos mencionado y ya en su momento Sí, vamos a hay que hablar largo y reseñarla. tendido de esa excelente película. Sí, que muchos se quejan de que pues camina el personaje, pero entiendes que es una cosa como muy introspectiva. Así es nuestra vida, caminamos. Sí. Y fíjate que esta película se reestrenó, obviamente por el fallecimiento del Papa Francisco. Al final también el maestro se quería subir al tren. Yo creí que no tenía tanto tiempo la película. Yo también. Y me mencionas que es del 2018. Ayer que 2018. le estaba viendo en Netflix, dije 2018 y dije, no, a lo mejor es reciente, a lo mejor me equivoqué, le voy a escribir a Carlos porque si no voy a salir con mi bateada de babas. No, o que vaya a ser otra película, ¿no? Porque ser... seguramente debe haber alguna otra por ahí. Claro, de él. Había otra, pero sí era ficción sobre su juventud. ¿No son sus papás? No, no. Era el personaje de Bergoglio, pero de joven en su carrera antes del papado. No, revisé bien la ficha técnica en Netflix y vi que decía Wim Wenders. Entonces dije, no creo que haya parte 1 y parte 2. Aunque no sé, porque las Alas del Deseo sí tiene parte 1 y parte 2, ¿no? Sí. Entonces, por eso me causó un poquito de inquietud y fue que te avisé en la noche para no cometer el error. Sí. Que al principio, yo fíjate que dudé cuando estaba en la sala de cine. Porque te la muestran, o sea, empieza creo que Universal que la distribuye. Sí. Y yo dije, híjole, me ha de haber metido seguramente a la última de Misión Imposible. O sí, me pusieron otra porque era el único en la sala. ¿Sabes qué me pasó a mí? Muy parecido. Un día compré un DVD de una película que ahorita te voy a decir, porque si te cuento la anécdota ya no te di chiste. Pongo la película, empieza el menú y dice, jamás besada. Y yo, ¡no, puta madre! ¿Qué? Sí. Me metieron gol. No, era una broma. Era el DVD del Club de la Pelea. Pero así empieza, como claro. Jamás besada. Lo estábamos viendo mi hermano y yo, los dos dijimos, ¡puta madre! Por el chiste de ese Tyler Durden, ¿no? Sí, güey. Del cine. Entonces, fíjate que yo la empecé a ver ayer en la noche. Entonces, como entra la cortinilla de Universal, mis hijos pensaron que era a lo mejor alguna animada de los Minions y todo eso, y se sentaron luego. Eso sí, que fue y se fueron, seguro. No, ahí se quedaron un rato viendo y querían continuar viéndola. No sé, a lo mejor algo les llamó la atención los paisajes, o ver al Papa hablando, o sea, una figura extraña, desconocida para ellos. No sé, ahora sí que no me hicieron el comentario de papá, quita eso y pon otra cosa, ¿no? O sea, como que algo les llamó la atención. Y es que va más allá solamente de entrevistas, porque ya sabemos que los documentales normalmente es entrevistar al personaje principal, y aquí, por supuesto, Wim Wenders hace la recreación, en este caso, de Francisco de Asís, y también pone otro tipo de imágenes, y se centra sobre todo en el viaje que hace Francisco a los distintos países, y creo que de ahí viene el nombre, ¿no? Un hombre de palabra, porque al final de cuentas creo que lo que te muestra es que el Papa, lo más importante, y creo que algo que tiene que los demás no, es que es su palabra, o sea, más allá. Y creo que te lo muestra y el mismo Francisco dice, o sea, realmente no puedo hacer mucho. Desde que lo plantea la parte de la humanidad donde ya quiere pelear contra el cambio climático, toda esta parte la pobreza. La pobreza, dice, es que realmente pues yo no puedo hacer mucho. Dice, lo que puedo hacer es
la palabra, ¿no? Viajar y darles mi palabra de aliento. Y yo creo que por eso el nombre, ¿no? De Francisco, un nombre de palabra. Y realmente es lo que tiene el Papa, solamente la palabra, porque realmente querer cambiar el mundo, ¿qué digo? El Vaticano es otra cosa muy distinta que está debatible de que obtiene muchos millones de pesos, de euros. ¿Y más de pesos? De euros. No, y de pesos sobre todo también, porque pues, sabes aquí, sobre todo Latinoamérica, cuánto no somos un país, un continente católico. Pero, ¿qué te pareció? ¿Cómo dio su tesis Wim Wenders de cómo mostrarlo en diferentes lugares? Como un viaje, ¿no? Más bien es como estos viajes, ¿no? Lo que te muestra y cómo te lo narra. Fíjate que, siendo honesto, la verdad, cuando me propusiste la película, dije, bueno, pues órale. Cuando la empecé a ver, ahorita te comentaba tras de cámara que como la empecé a ver en la noche y pues, estaba un poco cansado, sí hubo unos momentos en los que estuve cabeceando. Pero pasó algo muy chistoso, ¿no? Y justamente fue diferente a todos los documentales que he visto y que platicábamos en otras reuniones post grabación. O sea, no sé, el hecho de la película de Sugar Man, el documental sobre Amy Winehouse, los de Michael Moore, que a mí me gustan mucho. Se siente completamente diferente porque realmente, o sea, no dudo que Wim Wenders no haya hecho o preparado unas preguntas para el Papa, pero más que nada la sensación que me dejó el documental fue escucharlo. Ahora sí que digamos que él fue la batuta que dirigió el documental hacia donde él quiso, que es hablar de sí, o más bien, de hablar de sí, hablar de la palabra de Dios, de su fe, y creo que eso es lo más importante, él habla de su fe, él habla desde la fe, y la congruencia entre su discurso y sus acciones, creo que eso fue lo que me gustó. La verdad es que yo soy educado igual bajo la religión católica, pero la verdad es que yo no soy practicante, de hecho, en algún punto de mi vida, yo, no sé, te podría decir que a lo mejor hasta renuncié a la fe por unas pérdidas personales que tuve. Entonces, la cuestión esta religiosa, la verdad, a mí me causa demasiada incomodidad porque no es algo que a mí me llame la atención. Y creo que un gran acierto de la película de Wenders es que igual el papá no da el discurso para convertirte a ti en católico, que te animes a ir a una iglesia, sino más bien como que mirarte a ti mismo hacia adentro y ver, creo que es la clave, qué tan congruente eres entre tu decir y tu actuar. Y justamente se menciona en parte de la película, es que él vive de una forma muy humilde, o sea, él no trae un gran auto lujoso, no viste ropas de diseñador de marca como en algún momento. Yo me acuerdo que tenía un profesor que le encantaban todas estas ondas de tirarle al gobierno, a la religión y todo eso, y en alguna ocasión nos expuso unos documentos, o bueno, unas entrevistas, investigaciones en los cuales pues, el Papa X, no, ahorita no me acuerdo cuál, usaba zapatos Gucci, ¿no? Viajaba en primera clase y cosas de ese estilo, ¿no? Obviamente lo comprendes que sí debe haber un punto de seguridad porque es un jefe de Estado, ¿no? Pero según lo que yo estuve leyendo, investigando, pues él realmente fue una persona que vivió de una forma bastante modesta. Dice algo bien interesante en una parte de la película, hay que aprender a vivir con menos, ¿no? Y digo, bueno, todos, o bueno, por lo menos la mayoría de las personas que venimos de una clase baja, pues como que siempre buscamos como que ascender en la pirámide social, ¿no? Y ahí surge una pregunta, ¿cuánto dinero es suficiente, no? O sea, no, en lugar de ir cargando, yo creo que también eso me gustó mucho, ir dejando atrás cosas, ¿no? O sea, entonces, sí hubo cosas que me tocaron bastante, o sea, te digo, fue un documental totalmente distinto a lo que yo había visto, a lo que estaba acostumbrado, y te digo, a mí me dejó esa sensación de que realmente es conocer esa figura, escuchar el discurso, y fue diferente, fue diferente. Sí, y es como que te acerca hasta tu parte como espiritual, ¿no? Sí. O sea, como que yo también lo terminé de ver y dije, órale, o sea, como que dices, ¿cuánto tenía que realmente no me acercaba como a esta parte de
pues, la iglesia, de la palabra de Dios. Y pues, como dices, te van pasando diferentes cosas, vas leyendo, te acercas a la filosofía, te acercas a la razón, ves que la vida es cruel, él mismo lo dice, ¿no? Sí. Que te va alejando precisamente de, más que de la fe, o bueno, sí, la espiritualidad, porque al final de cuentas la fe es eso, creer ciegamente en algo. Y justamente platicaba con una amiga que ya la había visto. Ella me decía, es que es muy congruente entre lo que dice y lo que hace. Sí. Y yo creo que también tiene que ver pues, sus raíces, ¿no? De que sea latinoamericano. Yo creo que pues el Se siente más latinoamericano, cercano. pues sí, porque normalmente los papas venían de lugares pues, privilegiados, casi la mayoría, ¿no? Puede haber alguno que otro que haya ido a la guerra o cuestiones por el estilo, pero él realmente creció en un lugar muy vulnerable que pues es pues Argentina, ¿no? Que es un país que siempre ha sufrido pues ves sus dictaduras, el golpe de estado que han tenido y demás, ¿no? Y creo que da muy buenos consejos. O sea, por ejemplo, uno que yo recuerdo precisamente es el de nosotros. La mayor virtud que debe tener el ser humano es escuchar. Sí. Dice, y creo que hemos dejado de escuchar. Dice, todos queremos hablar, todos queremos una cámara, un micrófono, queremos estar ante los demás y hablar. Dice, pero tenemos una sola boca, pero tenemos 2 oídos. Entonces yo creo que si tenemos como tal 2 orejas, pues hay que aprender a escuchar. Y él lo menciona. Y te das cuenta en sus viajes, escucha. Cuando se acerca a las personas, trata de escuchar y sigue avanzando en esta propagación de la iglesia, ¿no? Y te da a notar también que es un papa que hizo cosas diferentes. O sea, ves que hizo esta reunión y aceptó tener una reunión con diferentes líderes religiosos, Sí. ¿no? Entonces también fue algo de lo cual los demás papas pues eran un tanto ortodoxos, ¿no? La misma película de Cónclave te lo marca, ¿no? Que justamente quieren regresar un poco, bueno, en la película quieren regresar otra vez a estos papas italianos, europeos, para regresar a esta parte ortodoxa de la iglesia. Y Francisco hizo como todo lo contrario, incluso renuncia a una casa que le dan al papado, no sé si sea incluso ahí mismo en el Vaticano o sea aledaño, y él dice que él prefiere un departamento. Cuando lo entrevistan incluso también los niños, ¿no? Y te habla también de su poco ego, ¿no? Porque cuando le mencionan, oye, tú eres O muy, muy moderado su ego, sí, ¿no? muy moderado, ¿no? Digo, porque debe tener algo de ego, sabiendo que es el líder más importante probablemente del mundo, ¿eh? Uno de los más importantes. En Cónclave mismo te lo dice, ¿no? O sea, tenemos la decisión más importante. Deja tú los presidentes de países potencias. Este es el líder número 1. Y te das cuenta cuando se reúnen, cuando se reúnen los líderes religiosos, siempre el que está por delante, pues es el papa, ¿no? Sabiendo que es el que mueve normalmente las masas. ¿Y qué te pareció la recreación de que hizo Wim Wenders con referente? Porque ves que van poniendo entre entrevistas de Francisco, un poquito sus viajes y también la recreación de dónde viene precisamente Francisco. Yo en mi ignorancia, yo creí que así se llamaba Francisco, pero ya me di cuenta que no, que es obviamente como Pío y estos demás que se ponen de algún santidades en el pasado, y te recrea lo que es Francisco de Asís, y también te das cuenta que es muy congruente entre lo que es Francisco y lo que fue Francisco de Asís, ¿no? Que son muy parecidos, y te habla de cómo tuvo que enfrentar las cristadas, las cruzadas más bien, perdón, las cruzadas, y tuvo que hablar con rey de Egipto, si no me recuerdo, este líder religioso de Egipto, que precisamente le dice, no te va a matar porque pues veniste aquí con la palabra, ¿no? Y es algo que en todo este pleito que hemos tenido nadie ha podido sentarse a tener un diálogo. Y es lo que Francisco también ha tenido, el diálogo. Ves que incluso casi una de las escenas finales, si no es que la final, está con el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Está Biden atrás y está hablando de los migrantes. Sí. Me gustó la recreación. Dije, bueno, vaya, un poquito de ficción que le mete el maestro. Sí. Me gustó mucho y como se menciona ahí mismo en la película, es que tiene un peso muy específico el que él haya decidido tomar el nombre de Francisco. Sí. Y está obligado, obviamente, a ser congruente con ello. A ser congruente con ello mismo. O sea, no dudo que San Francisco de Asís sea o haya sido para Mario un personaje central, una figura a la cual seguir, ¿no? Entonces, justamente esto que decías ahorita, me quedé pensando lo de escuchar, ¿no? Y hubo una parte en la película que llega a un lugar que había sido devastado, creo que por un huracán. Filipinas. No sé, es lo que te iba a preguntar, si había sido Filipinas. Y ahí dijo un discurso que a mí, la verdad, me dejó frío, que dice, discúlpenme si no tengo una palabra que decirles. Sí, claro, híjole, qué hermoso ese momento, sí. Con eso, o sea, vengo a escuchar.
¿no? Y eso habla mucho de la humildad del personaje, ¿no? Perdón, de este líder religioso. Y ahorita que comentabas lo de el Papa, pues que está a la cabeza de miles de creyentes en todo el mundo, y si él quisiera a lo mejor poder armarse una revolución con todos los creyentes con base en la fe. Bueno, no olvide, ahorita como bien mencionabas, lo de las cruzadas fue una guerra religiosa, ¿no? Que la Sí, mandó el Papa en Sí, claro. aquella época, ¿no? Entonces, sí tiene un peso muy importante, sí, sin duda es uno de los 5 líderes más importantes que hay en el mundo, ¿no? O sea, independientemente de la religión que tú profeses o del país donde tú provengas, el Papa es una figura indiscutible. Sí, de hecho, ahorita que decías lo del Papa, que es tan importante, no es la razón principal, pero una de las razones por la cual se desencadenó la peste es porque en el Papa de ese entonces, a los gatos él decía que eran demonios y demás, y los mandó a matar, y empezó justamente a tener la plaga de ratas. Digo, apenas súmale eso que era insalubre, absolutamente todo lo de esa época Sí, de la Edad Media, pero pues ve hasta dónde llega, ¿no? Tal sí que desencadenó ¿cómo sí, digo? Una pandemia bíblica, sí, ¿no? claro. Entonces, nada más Sí. por el capricho de un sacerdote. También el tema del papamóvil, que ves que él ya no lo utilizaba, Sí. que decía, si yo quiero hablar al pueblo, si yo quiero hablar de humildad, por qué tendría que por qué tendría que haber una barrera, Claro. ¿no? Sí, bueno, aquí recordemos que Juan Pablo II tuvo un Recibió, asentado, ¿no? O sí, sea, por eso también, por eso te digo, o sea, sí me quedé pensando, él trata de vivir así, pero sí también al ser un líder de un jefe de Estado, porque él es un jefe de Estado, pues también debe de tener seguridad, ¿no? Fíjate que ahorita, curiosamente, también me quedé pensando, ¿cuántas veces vino Juan Pablo II a México? Juan Pablo II fue una figura muy querida por México, ¿no? yo creo que fue el papa más querido de la historia, ¿no? ¿Te Pues no, ahí parece? sí no te sabría O decir, sea, fue pero fíjate, perdón que te interrumpa, es que había una situación, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, mi profe de actuación decía, ¿por qué creen que el Papa viene cada 15 días? Pues porque México le manda un montón de dinero, ¿no? Pero, y me acuerdo de esta frase en los comerciales en la tele, México siempre fiel, tu palabra, todo eso, ¿no? que de Y Roberto Carlos con la canción sí, tú besando eres mi más el de... piso. Sí. Hombre, y que vino al Azteca y todo, y que llenó, o sea, Michael Jackson y YouTube se quedan cortos, ¿no? A la convocatoria, el poder de convocatoria que tenía el Papa Juan Pablo II. Pero fíjate que te digo, o sea, yo me siento alejado de la religión y realmente no es algo que me interese, pero justo ahorita, después de ver esta película, como que me sentí más cerca de este Papa que de Juan Pablo II, por alguna Totalmente. extraña razón, ¿no? Sí. Por la extraña razón de que es un buen director también, Wim Sí, Wenders. O sea, claro. ahí Wim Wenders tuvo ese acercamiento. Y que otra vez no sientes que es un documental más. Ujú. O sea, porque sabemos que pocos saben hacer este tipo de documentales a figuras importantes, ¿no? Por ejemplo, el de Maradona, el de Kusturica, por ejemplo, que también es una joya. También recientemente hizo el de Mujica, que también Pepe Mujica, que acaba se de nos fallecer acaba y de que ir. fue un especial de Netflix, bueno, un documental producido por Netflix y dirigido por Emir Kusturica, que son estos documentales que te lo narran desde los de Herzog, el hombre oso, ¿no? Por ejemplo, también, que son cosas todo menos un documental, ¿no? Son Sí. realmente historias que a veces etiquetamos en documental, que al final también termina siendo una ficción, ¿no? Porque te van dando algo que no es tan certero, sino es de la visión que tiene el director sobre ese Claro, personaje. por eso te decía, yo lo sentí más cercano y lejos de sentirlo más bien como un documental, sentí como que me estaba hablando a mí, como que él me estaba, no sé si aconsejando, exponiendo, hablando, te digo, desde su fe y todo esto, se siente cercano, ¿no? Y sí, obviamente eso solamente es capaz de hacerlo alguien tan virtuoso como Wim Wenders. Y justamente me quedé pensando en las películas que he visto de él, ¿no? Digo, dejando fuera pues, a Buenavista Social Club, que así no, ahorita no tengo tan fresca la película, pero por decir Las Alas del Deseo y París, Texas, que las vimos en pandemia, eh, perdón, lo sentí como una figura solitaria, no en el mal sentido. O bueno, no en esta soledad que a ti te pesa, que te carga, que Sí. te cuesta, que nos cuesta lidiar con ella, ¿no? Sino en esta soledad de, pues es alguien que está solo en, digamos, en su acción o en su lucha contra lo que quiere hacer, ¿no? De cambiar al mundo o hablar desde la fe, ¿no? O sea, sentí esa soledad
como se siente en las salas del deseo, como Ujú. se siente en París, Texas. No sé si a ti te dejó esa misma Sí, sensación. sobre todo unas soledades de la creación, o sea, yo creo que Sí, muchas personas, sobre todo los papás de la vieja escuela, pues todos contamos, ¿no? Que llegamos con un papá o con un abuelo, y papá, es que me siento deprimido, me dejó la novia, hazte útil, ponte a hacer algo, ponte a cabrón, ¿no? barrer y se te quita. Y yo creo que eso tiene que ver con el sentido de que los seres humanos somos hacedores de cosas, somos creadores, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la soledad es la que te lleva a crear, es lo que te lleva a hacer. O sea, tú pregúntate cuántas de las cosas que has hecho realmente no vienen desde la soledad, ¿no? De decir, necesito un sentido de la vida, ¿no? El mismo existencialismo lo habla Camus, ¿no? En El extranjero, de que cuando ya precisamente Marcela empieza a sentir estas ganas de vivir, es cuando ya quiere hacer. Sí. Pero pues ya está en la última etapa de eso, ya no spoileando, pero pues ya en El extranjero, por No, Dios, ya ya, es no, 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 ya básico, ¿no? spoilers a estas alturas de la Sí, vida. Sí, mi ya. novela favorita de todos los Sí, tiempos. igual, la mía también, sí. Entonces, Y, sí. y es esto, o sea, yo creo que Wim Wenders en este descubrimiento es una persona curiosa, ¿no? Ujú. Hablaba con Rodrigo, ahora que lo invité, que está por sacar su película, que él decía, o sea, es que una de las claves para entrar a la escuela de cine es ser curioso. Sé Sí, curioso, se agarra de donde sea, trata de explorar, y creo que la soledad te lleva a la curiosidad, ¿no? Cuando estás acompañado, pues compartes cosas y te comparten, pero desde la soledad dices, a ver, algo nuevo necesito yo, algo que me nazca, que me nutra, que me empuje más allá en la vida. Y yo creo que Wim Wenders es eso, ¿no? O sea, empieza como, pues es una persona que agarra un personaje y lo plasma, ¿no? Sus guiones, sus películas. En Perfect X, la última película que sacó, pues es eso, un hombre solitario, pero que se siente tan bien, o sea, tan acompañado, sí, o sea, porque empieza a disfrutar precisamente, el mismo New York Times decía que era una oda a lo cotidiano. sí. Y creo que eso te enseña Wim Wenders, que el caminar no es tan malo, el escuchar una misa de Francisco no es tan malo, ¿sabes? O sea, hay cosas que nosotros, es que siempre queremos como estímulos muy fuertes nosotros como seres humanos. Claro, sí, por estas descargas de dopamina que, no sé, a lo mejor desde que existen, empezaron a existir las redes sociales, ya estamos acostumbrados a estas descargas de dopamina y a lo mejor también es en algún momento causa de nuestra propia insatisfacción, ¿no? Porque nos hace falta esa descarga de adrenalina, perdón, de dopamina, como pues la gente que está acostumbrada a tomar café por las mañanas y el día que no toma café en la mañana se siente horrible. Digo, a mí me pasa mucho porque yo antes de ir a hacer ejercicio tomo café, no, me sirve muchísimo. Y sí, he notado que los días que no tomo café, cuando estoy en el gimnasio no rindo lo mismo o me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y precisamente este discurso del papá me gusta mucho porque él mencionaba que él hacía la oración de Tomás Moro, creo, al Ujú. final que decía, Dios mío, dame por favor una buena digestión. Ah, que ese es el Y chiste. también algo para digerir, ¿no? Que él Sí, dice claro. que ser feliz y hacer reír a alguien. Sí, él mencionaba que el humor es muy importante, y Sí. él mencionaba, pues, o sea, los papas, como, ¿por qué se tiene que ver que estas figuras son muy Sí, que serios? tiene que ser como muy solemne, mucha Sí, solemnidad, ¿no? o sea, también el humor sana, el humor te acerca a tu espiritualidad, ¿no? Yo creo que por eso también lo sentí más cercano, porque me identifiqué, porque, bueno, tú me conoces desde hace mucho, pues sí me gusta siempre estar cotorreando y todo eso, ¿no? Y justamente ahorita que mencionabas esto de hablar o de vincularte desde la curiosidad, me conectó bastante porque yo en algún momento tomé una mentoría sobre habilidades sociales y justamente lo que me comentaba el coach era, en una conversación, yo le decía, él me preguntaba cuál era como que el problema que yo más detectaba siempre cuando trataba de vincularme con personas, ¿no? Y yo decía, pues es que a veces siento que es un diálogo de sordos, ¿no? Que la otra persona espera su turno para hablar, que es muy diferente a escuchar, ¿no? Entonces él me decía, ¿por qué no partes desde la curiosidad, de hacer preguntas desde la curiosidad? No sé, si un amigo te platica, no sé, tengo una imprenta, y tú dices, ok, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando ahí? ¿O cuáles son tus mejores clientes? ¿O cuáles son los trabajos más difíciles que has hecho? No sé, cosas así, ¿no? Entonces, sí, la curiosidad también es una buena herramienta para vincularte con los demás, ¿no? Y pues el humor, creo que la curiosidad con el humor es una bomba nuclear, ¿no? Dicen por ahí que hoy en día todo el mundo quiere ser escuchado, Ujú. pero muy pocos están dispuestos a escuchar.
Y eso es cierto, o sea, todos estamos, o sea, tú date cuenta con tus clientes, yo con mis alumnos, todo el mundo quiere hablar, 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 pero como que les cuesta mucho trabajo a la hora de permitirse escuchar. No es tan sencillo, o sea, yo he visto, por ejemplo, en mis ponencias que interrumpen mucho y hay veces que digo como de, oye, aguanta porque yo soy el maestro, ¿no? Y como que siento que tienen esa necesidad de casi casi a veces pararse y a ver, siéntese maestro, porque yo tengo una gran experiencia que platicar, ¿no? Sí. Más allá de que es irrespetuoso, yo creo que ya hay una necesidad por la gente de constantemente hablar y yo creo que debemos de cambiarlo, empezar a escuchar, ¿no crees? Sí, bastante. Y ahorita que mencionas eso también, estaba viendo en Instagram, es que ya sabes, luego las cuentas que uno empieza a seguir, hay uno que sigo mucho que se llama Actores en Preparación, no me acuerdo. Uh-huh. Y sacan cortitos de entrevistas a varios actores. Ya ves que te platicaba lo de Billy Bob Thornton, la anécdota que platicaba sobre la pérdida de su hermano. Salió otra de un actor inglés que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo tengo en mente. Y él decía, la habilidad esencial del actor es escuchar. No es pararte y escupir tus líneas, no es escuchar, ¿no? Y ya a través de la escucha tú vas reaccionando a lo que el otro te dice, ¿no? Y recuerdo mucho que eso también nos lo decía el maestro de teatro que tuve, ¿no? O sea, hay que aprender a escuchar primero. Para actuar hay que aprender a escuchar primero, ¿no? Y Francisco lo lleva muy bien. Te digo, a mí esa escena en las Filipinas después del huracán, para mí fue desgarradora, ¿no? O sea, sí me movió muchas cosas porque él está tomando con la mano a una señora y la señora sí, y él no fue así de que, ya, el que sigue, ¿no? O sea, no, él realmente, no me percaté mucho si la señora estaba hablando, pero sí. A lo mejor, bueno, te digo, yo no me percaté mucho, pero a lo mejor él la acompañó con el silencio, ¿no? Le ofreció la mano y eso fue muy poderoso y la señora estaba llorando. O sea, y fue, creo que fue ahí un acto de comunión muy bonito entre Francisco y la señora. También cuando está en África, que se encuentra a una de las hermanas con las que coincidió en Argentina, sí. También es muy bonito, ¿no? Sí, que se para y le dijo, yo te vi desde que iba allá atrás, yo te estoy viendo y dije, ahorita que llegué, voy a tomar tu mano y quiero platicar contigo. Y empiezan como a tener esta comunicación y ella dice, wow, o sea, yo estoy aquí en África, pues ahora sí que apoyando a los hermanos y ahora ya es el Papa, dice, imagínate, dice, yo estaba con él, lo conocía desde que estaba abajo y se tomó el tiempo de poder platicar conmigo, ¿no? Más humilde imposible, creo yo, no sé. Sí, y creo que tal vez yo creo que no es el Papa más querido, yo creo que Juan Pablo II, también por la parte de mercadotecnia y lo que representa, una persona con esa voz como muy tierna, no sé, como que yo sí lo percibía. Francisco es el más carismático de todos. Sin duda. No creo que haya uno un buen rato, ¿eh? Sí. Este nuevo que sale, pues apenas están, no puedo. Lo estamos conociendo, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero Francisco, o sea, hay una entrevista también ya fuera del documental donde le dicen que era, si no me equivoco, Vigilia. Y le dijeron, oye, le hice la entrevista, yo me enteré que en Vigilia vino alguien de Argentina y trajo un choripán. Y que te comiste un pedazo de choripán, ¿qué opinas al respecto? Dice, ¿cómo te enteraste? Dice, sí, dice, porque pues hay pecados mayores allá afuera como para que no me coma algo de mi tierra, ¿no? Y dices, wow, congruente, ¿no? Porque pues sí, no se va a lo radical de estos tiempos donde no puedes comer en estos días carne cuando, por Dios, estamos viviendo tanto cosa horrible allá afuera. ¿Qué quita que te comas un pedazo de carne, claro, un pedazo de tu tierra, como él menciona, ¿no? Congruente en sus discursos, por ejemplo, con el abuso a niños, los sacerdotes, ¿no? Que él mismo lo dice, se debe de castigar. O sea, no debe de haber, esto no se va a permitir. Primeramente, de este lado, pues ya no se le va, ya no va a pertenecer a esta congregación, ¿no? Y tiene que acatar la ley, ¿no? Tiene que pagar las consecuencias porque es un acto más horrible porque al niño se le debe de acompañar, no se le debe de abusar. Sí. También con el LGBTQ y más, también cuando le preguntan en el avión, sí, oye, este tema, dice, pues son hijos de Dios y si ellos se quieren acercar, pues lo que queremos es que se acerquen. Al negándolos, lo único que vamos a hacer es alejarlos más. Sí. ¿Y a dónde van a ir a parar? Entonces, si ellos quieren acercar a Dios, la palabra de Dios está para todos. Entonces, ellos son bienvenidos, ¿no? O sea, en esta congruencia de que dices, claro, o sea, ¿por qué te pones a juzgar
si al final de cuentas los vamos a alejar más y lo que la religión debería hacer es unirnos más. El mismo Guillermo Arriaga lo dice en alguna de sus entrevistas. Supuestamente las religiones son para unirnos más y lo único que han hecho es separarnos. Entonces, Claro. y no creo que tanto la religión, sino más bien los líderes religiosos. Y Francisco lo menciona ya para una parte ya para el final, dice, platicamos sin proselitismos, ¿no? O sea, hablamos de Dios, nada más. ¿No? Sí, sin esta postura fanática. Creo que también es algo que me ha mantenido muy alejado de la religión y de la política. El fanatismo, ¿no? Ahorita la situación, en mi opinión, que está viviendo el país es bastante preocupante y de repente el hecho de que tú no puedas criticar a una figura política te hace llevarte los peores insultos de la vida, más que yo creo que antes a las personas que más insultábamos eran a las personas que le iban a la América. Entonces, horrible, ¿no? Creo, como decían nuestros abuelitos, ¿no? O sea, todos los fanatismos de cualquier especie son malos, ¿no? Entonces... Es que no hay diálogo. O sea, sí, no hay diálogo. Ya no hay diálogo. O sea, por ejemplo, algo que tenemos tú y yo es que tenemos ideas políticas muy distintas y en eso no quita que sigamos siendo amigos. Sí, claro. Y hay veces que yo digo, a ver, a lo mejor yo no toco esta línea porque yo sé que pues de pronto va a chocar contigo, pero aún así me permito dialogar contigo. No hay veces que me has dicho, oye, ¿por qué votaste por esto? Y yo te digo, no, a ver, yo voté porque esto y esto y esto, pero no me enojo. Yo creo que la gente allá afuera está enojada. Está enojada. Sí. Y quieren hablar, o sea, ve a los políticos, deja tú de aquí de México, o sea, velos a nivel mundial, lo hemos hablado tanto, como todos quieren dar su discurso y están los dos extremos, ¿no? Sí. Y es lo que dice Francisco, pues es época de escuchar y de mantener un diálogo, y creo que Francisco es de los pocos que ha abierto la iglesia a un diálogo, al diálogo y a preguntas que son complicadas, como lo que te mencionaba, lo del abuso de los niños, el tema del LGBTIQ, las guerras, lo de Palestina, lo de Israel, o sea, realmente se abrió, cosa que otros papas sí viajaban y todo lo que tú querías, pero nunca daban. Creo que ha sido es que también las redes sociales yo creo que expone mucho eso, sí, ¿no? Que ahora ya el papa que venga tiene que estar pues enterado. Y otra cosa que no tenía redes sociales, que le decía, tengo X, pues ahí está Twitter, dice, pero pues a mí me platican. Incluso le dicen, oye, pero pues, creo que eso fue igual en otra entrevista, oiga, papá, pero pues es que usted cómo se entera. Dice, no, pues a mí me avisan. Dice, tarde o temprano las malas noticias siempre terminan llegando, ¿no? ¿Qué te parecieron otros elementos a nivel más cinematográfico? La música a mí me gustó mucho, eclesiástica, parecida un poquito a las cosas que tiene Cónclave también, por ejemplo. ¿Qué crees? Que ya no puse tanta atención a la música? Es que sí me clavé enteramente en las palabras. Y cada que estaba a cuadro Francisco, o sea, sí había cosas que me conectaban y no, me perdí de todo lo demás. Sí me gustaron. ¿Qué te podría decir? Los paisajes. Sí, sobre todo el background, ¿no? De que está en el Vaticano, pero atrás se oyen como esta naturaleza, sí. O sea, es muy, 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 muy bonito, ¿no? Sí. Como que se nota muchos otros paisajes italianos, que si vienes de Vaticano, sabemos que es anexado y está ahí pegado a Italia. Me pareció muy, muy, muy padre. Te digo, el ritmo de cómo va saltando de entre el falso documental de Francisco de Asís. Me recordó también mucho este cine mudo de Murnau, por ejemplo, el de Nosferatu y demás. Muy expresionista. Sí, muy expresionista. Hay una película expresionista mexicana, Los dos monjes. No sé si alguna vez que es de este Bustillo Oro, que hizo, ahí está el detalle igual con Cantinflas, que de hecho esa película hay un debate que incluso fue antes que las películas expresionistas alemanas, como Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, se sabe que fue antes, entonces está como, había una joyita mexicana ahí perdida, y me recordó mucho a Dos monjes de Juan Bustillo Oro, entonces no se nota tan como en esta crestomatía le llamaban, no lo noté tanto así, o sea, sí me pareció muy, muy orgánico, y la voz en off del Papa, y ¿no te gustaron estos planos, por ejemplo, donde va, cuando viaja, te muestran cómo él va viendo hacia abajo eso está muy padre, ¿no? Ese tipo de tomas que va viendo hacia la ventana de los helicópteros, de los aviones, cómo va viendo el pueblo antes de aterrizar, y como que te da este sentido de qué estará pensando el Papa, ¿no? No es una cara de alegría, sino más bien como que trata de observar hacia dónde va y por qué está pasando ese país. Y también te habla mucho de, oye, qué ocupado está el Papa. Yo creo que también por eso se desgasta. O sea, viajan y viajan y viajan. Para la edad que tienen, en algún momento, no me acuerdo quién platicó, dice, ¿por qué no les escogen jóvenes? Pues no, ¿cómo crees?
Pero sí, eso es demasiado desgastante, la travesía y su agenda, y pues a una persona de esa edad, no inventen, digo, ya, bueno, no sé si te acuerdes cómo traían a Juan Pablo II ya en las últimas, pues, tenía muy avanzada su enfermedad del Parkinson, ya no se podía mover bien, o sea, se Pues notaba, Francisco también, no sé si checaste que ya no llegué a ver ya sus últimos. sí, ya Francisco ya lo traían en silla de ruedas y ya Ok. no podía decir tantas palabras, o sea, ya estaba mal, se veía súper hinchado ya Francisco, o sea, esas veces que dices, él ya no aguantaba. De hecho, se sabe que uno de sus médicos, que él mismo decía que estaban en un momento crítico donde Francisco ya no podía más y que él dijo que, bueno, que discutía con los cardenales y ellos decían es que tiene que vivir más y le dice es que yo puedo hacer que viva más. Dice, pero realmente vamos a obligarlo, o sea, porque él ya está a un paso de que ya no esté aquí con nosotros y que dijeron, ahora sí que como Elvis Presley, ¿no? Vas porque el show tiene que continuar y que hicieron Como que el Cid Francisco Campeador. y que dijo, bueno, voy a hacer algo para que dure unos 15 días más. Y no dudo que el Vaticano Claro. y con lo que representa, ahora sí que como estas figuras como Elvis Presley dijeron que sí que continúe, porque pues están las misas, están los compromisos. Entonces, sí, ya se vea también muy mal. Y cómo te empuja también esta parte como más política, más que otra cosa, Sí. ¿no? Sí, bueno, al final del día, fíjate que esta pregunta que le hizo una niña, que usted quiso ser papá, y él dice, nadie Pues quiere ser no, el papá. Y sí. creo que es lo mejor cuando una persona no desea el poder, creo que se convierte en un líder muy Nato, ¿no? exitoso, no, muy Sí, exitoso, ¿no? sí. Pues ahí está Mujica, por ejemplo, también del No, Uruguay. y haciendo una mención política, ya vimos lo que pasó con una persona que deseó el poder durante 24 años, ya vimos en qué desencadenó, pero bueno, esa es Ujú, otra historia, esas son pláticas de cantina. ujú. Sí, sí, sí. Tal vez sería bueno que alguien hiciera un documental de él. Sería bueno, pues, pero nada más que no lo haga. ¿Cómo se llama este tipo? Es que ya le hizo uno, que es este. Ay, y esa apellida Iba. No recuerdo, pero que es Chairo. O sea, no creo que sea una. Yo creo que un buen director podría ser algo interesante y que no esté como. Porque justamente creo que los directores que están lejanos de esa figura, que no son de ese país, tienen una visión distinta. Como te digo, viene Costa Rica, que creo que es de un país que ya está desapareció y vino a hacer, por ejemplo, el documental de Maradona. No sé si ese ya lo viste. No, ese no lo he visto. Sí, ¿Desde cuándo le tengo joyita. ganas? No. La verdad, Maradona no es una de mis figuras No, lo vas a querer, predilectas. güey. O sea, es que de verdad te acercan al humano, te Ujú. acercan a la parte humana. O sea, lo mismo que pasó ahorita con Trump que yo te dije. O sea, Sí. descubrí otra versión de Trump de que pues, es una persona que también desde la infancia, cómo lo humillaron, cómo fue muy difícil, el papá con el hermano, o sea, que lo empiezas a ver desde otro punto de vista y ya no ves a la figura que pretenden querer ser ante los demás, ¿no? Los Perdón, humanizas. los humanizas más. Justamente creo que esto es lo importante. Fíjate que en algún momento vi una entrevista de un compañero de Maradona en el 86 cuando fueron campeones del mundo aquí en México. No me acuerdo si fue Jorge Valdano o quién. Y él decía, antes de que iniciara el partido de la final contra Alemania en el Azteca, dice, yo escuché que Maradona decía, Tota, ayúdame que tengo miedo. Puta, y yo veo a Maradona, sí, o sea, objetivamente la verdad era un virtuoso con la pelota. Hacía cosas que tú decías, ¿cómo crees que ese hombre de unos 62 hizo todo lo que hizo, no? Y justamente esto humaniza esa declaración que hizo Valdano, lo humaniza al personaje, ¿no? Tota, ayúdame que tengo miedo. Era su madre. Ujú. Era su madre en esos momentos de mayor emoción que, o sea, yo creo que en ese momento la adrenalina lo desbordaba, Ujú. ¿no? Sí te hacen acercarte al personaje de otra forma diferente, totalmente. Sí, no, por ejemplo, el final de la película de Maradona, de este Mir Kusturica, al final está tocando Mano Chao una canción Ok. que hablan, yo quisiera ser como Maradona, yo quisiera un día quisiera sentir que es ser Maradona. Y Maradona se pone a llorar con una canción y es en la calle, o sea, está Mano Chao con su guitarra y Órale, están en la calle y así termina el documental. Y cómo se ya no me la y quemes. cómo se conmueve, y cómo, pues es que te tardas, y cómo se conmueve con esta canción sabiendo que este tipo tuvo en sus manos la Copa del Mundo, estadios rindiéndose, todo Italia se rendía, los mismos mañosos que estaban en Italia, que Sí, es que se juntaba con ellos. sí. O sea, este hombre tocó cada uno de la gloria de diferentes lados. Y cómo en esta parte se pone a llorar porque le están componiendo una canción y le están diciendo, yo quisiera ser un día
como tú. Entonces es muy, muy conmovedor. Y otra vez, regresando a Francisco, es conmovedor verlo desde la parte como humana, porque también te muestran sus inicios. Está dando como una misa en Buenos Aires. Ajá, sí, en la Plaza de Mayo. Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y que pues bueno, también, qué bonito que hubo por fin un papa latinoamericano, ¿no? Que este nuevo se sabe que, bueno, nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano, que estuvo Estuvo mucho tiempo en en el Perú. Chiclayo, que estuvo en Chiclayo y en Sí. otros lugares. Entonces, pues bueno, creo que hubo esta tendencia. Yo creí que iba a llegar un papa ¿Italiano? italiano, sí, claro, ¿O el de Papa derecha. Negro? O el Papa Negro. Yo iba más porque iba a regresar a alguien ortodoxo, como lo mencionan en Cónclave, ¿no? Regresar a este lugar que eran como muy cuadrados y demás. Sí. Pero pues no, se optó por un papa, pues no sé si sabrían decir bien que sí sea peruano o estadounidense, aunque él dice que es peruano, ¿no? Pero pues es como esta figura enigmática, pero que la termina poniendo Wim Wenders como un ser humano común y corriente, ¿no? Como cómo te habla y te dice de su día a día. Es como muy, muy lindo, ¿no? Ujú. Y otra vez, muy carismático, Francisco. Yo creo que es el papa cool, ¿no? Es el Sí, papa podría ser buena el onda, Papa ¿no? Cool, sí, El claro. papa buena onda, Ricardo Farrell menciona en unos stand-ups precisamente cómo es tan buena onda este papa que dice, ¿cómo serán sus misas? Yo creo que llegar en patín del diablo y con luces y con DJ. Dice, porque es el papa uno de los papas más Bueno, a flexibles. lo mejor no con DJ, pero a lo mejor sí con cuarteto, ¿no? Porque allí en Sí, Argentina lo claro. que les gusta es el cuarteto. Sí, fíjate que ahorita que dijiste eso, me acordé de la película del crimen del padre Amaro. Ya Ujú, ves que llega el padre Amaro y está el otro padre que ahorita se me olvidó su nombre, ujú. que sí era ¿Qué es una... también Alcázar o el No, otro? El no, gordito. el gordito, el Ya. que lo llevan los mañosos Sí, al hospital. Sí, ya ves que justamente están reunidos los padres y están viendo el fútbol y uno de los personajes es Damián Alcázar y llega este padre que aparte creo que era español Ujú. y dice, apaguen la televisión. Y Damián Alcázar dice, ay, faltan 5 minutos, ya nada más que termine. No, apáguenla. Entonces dices, puta, o sea, Soy humano, ¿no? No dejo de sí, ser. qué cerrado, ¿no? O sea, Ujú. sí, justamente, y sí, pues era una figura totalmente diferente, carismática a esta, a la mejor sí figura estricta de un líder moral o religioso, ¿no? Sí, porque el penúltimo fue Benedicto XVI y que justamente también Sí, era cero como carisma, creo. No. O sea, o sea, no, casi no daba conferencias, casi no salía, estaba como muy, muy hermético en ese sentido. Y yo creo que también creo que fue temas de salud por lo cual lo dejó, pero yo creo que el Vaticano mismo decía, no, sabes que tenemos que quitarlo porque, No pues, pega. no, y es que es eso también, o sea, no, el pueblo no está contento, no genera empatía, tenemos que cambiar esta figura, ¿no? Y cómo está más apegado a la política, el Ujú. elegir yo creo que no eligen al más adecuado, sino al que necesita en este momento el pueblo. Por eso yo te decía que yo estaba casi seguro que iba a poner a un papa de derecha, pero pues sabiendo que es Estados Unidos, no lo sé. Que ves que hasta incluso el mismo Trump dijo por fin un papa de Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros estamos bendecidos, ¿sabes? En su ego ese cabrón y en su delirio. Eh, y dura 2 horas, ¿verdad? No, era 36. Hora 36. Pues no dura tan poquito. Yo creí No. que iba a durar como una hora, porque ves que normalmente los documentales duran poco. Y también a Wim Wenders, ¿cómo también le abrieron las puertas para poder hacer un documental de Francisco? Yo creo que ahí también fue toda una misión, porque si te das cuenta, tampoco creo que son como 3 entrevistas las que tiene con Francisco. O sea, tiene una en Sí, un interior, como un cuarto, se podría decir. El exterior donde está a sí. espaldas la catedral. Y por ahí podría recordar alguna otra, pero son 3 solamente. Entonces, y no sale Wim Wenders, aunque sí narra Voz en off. voz en off, empieza a hablar. Y qué buen español tiene, pero digo, Sí. pues yo creo que lo agarró desde que vino a Cuba. Pero es un explorador Wim Wenders, o sea, cómo va de Brasil a Cuba. Su última película fue en Japón, estuvo nominada al Oscar, ahora en el Vaticano. O sea, es una persona que viaja constantemente. Lo que decía Guillermo del Toro, el cine no tiene nacionalidad. Es una tontería que de pronto haya como nominación a mejor película extranjera. Dice Sí, cuando el cine el cine es. es mundial, ¿no? Y luego más hoy en día que están como las coproducciones, entonces es titánico como constantemente hablamos de Clint Eastwood, de Scorsese, pero también están otros no tan conocidos como Wim Wenders que siguen haciendo Sí. cine. Digo, como lo comentábamos en otros podcasts, digo, estamos más empapados por la cercanía geográfica y es lo que por lo menos a mí me tocó creciendo de niño en el Canal 5 esas películas, ¿no? Pero no, el cine, o sea, yo me he encontrado joyas bueno, esta película, no me acuerdo si era afgana o qué, que se llama Una separación, Ujú. Las estaciones de la vida, que era de Taiwán, o sea, no, el cine no tiene nacionalidad, como bien dijiste, el cine es.
Sí, y que sobre todo también la banda se empieza a acercar más al documental, lo hemos mencionado, ¿no? Sí. Eh, y es que a veces como que confundimos un poquito documental con periodismo. Y Sí. creo que mucha gente se las da de que hace documental y no hace un documental. O sea, hay que entender bien que hay reglas cinematográficas, hay parámetros cinematográficos y y puede rayar en lo que termina siendo periodismo, que es totalmente distinto, ¿no? Que Wim Wenders hace todo menos periodismo, pero es que allá afuera hay tantos documentales. O sea, tú agarras uno en Netflix al azar y normalmente es una cosa periodística, los de Animal Planet o de Disney, Ah, sí. son son como, sí, algo periodístico realmente, o sea, no termina siendo un documental y no es como, no se ve la mano del director cómo quiere construir una historia, sino bien son entrevistas y ya está, ¿no? Tal es como lo que hace Carlos Doré de Mola, ¿no? Que es todo menos documental, a excepción de uno que hizo porque lo hizo junto a Juan Carlos Rulfo, que es el hijo Ah, de Juan sí, sí, Rulfo, sí. el de la educación, pero Sí, pues la es que mala educación, sí, pero pero pues estaba Juan Rulfo, estaba Rulfo que tiene formación. en el hoyo que Sí. sí, es el Sí. hijo de Juan Rulfo, pausa, ni modo que. Pero, ¿cómo algunos creen que es documental y otros no? ¿Tú qué consejo darías para alguien que realmente quiera ver un documental? O sea, ¿qué tendría que fijarse en sí? Para que realmente sí sea un documental y no se vaya con un tema de, híjole, es algo que me podría haber encontrado en Televisa un domingo después de la jugada. Yo creo que sería la curiosidad, porque yo empecé a ver algunos, bueno, nunca, no he visto tantos documentales como películas, pero yo empecé por la curiosidad. A mí me causó mucha curiosidad el documental de Michael Moore de Bowling for Columbine, que era Masacre en Sí. Columbine. Y luego Fue porque ganó el Oscar, ¿no? fue por el que ganó el Oscar y realmente sí. O sea, Está bueno. sí está bueno, pero y aparte sí te narra una historia, ¿no? Poquito, ¿no? Luego vi el de bueno, creo que he visto casi todos los de Michael Moore, pero luego también vi que llamó mucho la atención, que era Súper Engórdame, el de la comida. Luego, bueno, ese sí no lo recomiendo mucho, el de ¿Y tú qué sabes? Ese es puro choro con cienciología. Pero creo que ha sido más la curiosidad. Te decía que cuando yo me mudé de casa y teníamos cable, en un canal de cable vi el de Buenavista Social Club. O sea, me llamó la atención por la música, ¿no? El de Amy Winehouse, igual lo vi Que también con ganó el Gaby, Oscar, ¿no? que ganó Recientemente. el Oscar. Bueno, no me acuerdo si ganó el Oscar, pero bueno, Sí. estuvo nominado. Igual el de Sugar Man. Yo no me Increíble. imaginaba la Está historia de fascinante. Sixto, del maestro Sixto. Sí. Puta, o sea, realmente, ¿qué crees que? O sea, con pocas películas he llorado, pero con esa película lloré. Igual. Es que está muy Sí, conmovedora. Muy, demasiado. muy, muy, muy. Igual con el de Amy también tuvo una Bueno, vida ahí muy, está un muy parámetro. trágica. Que vean cuáles fueron las ganadoras del Oscar en la mejor documental. Podría No hay ser. falla. Y te digo, o sea, más bien acercarse desde la curiosidad. A ver, ¿por qué se llama Searching for Sugarman? ¿No? Sí. Podría ser. O por qué se llama Francisco un hombre de palabra. Exactamente. Que lo terminas. ¿Por qué hombre de palabra? Y yo todavía como medio chucky dije, pues es que ¿cuál de palabras? Y el Vaticano y desgraciados y el país más rico. Pero ya entiendes precisamente el poder de la Sí. palabra que tiene él y cómo importa lo que diga el Papa, ¿no? Recuerdo mucho este libro del doctor Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, que dice es impecable con tus palabras. Y creo que es algo que el Papa debe tener, ¿no? Debe tener mucho cuidado con lo que dice. Porque pues toda una nación te está escuchando y una nación que busca sobre todo consuelo. Entonces algo equivocado puede darle precisamente o consuelo o puedes llevar a... Es que es importantísima la fe. O sea, tú Sí. ves cómo, por ejemplo, cuando llega a Filipinas, lo importante que es y cómo les dicen, no encuentro yo una palabra de consuelo para decirles en este momento de desgracia, ¿no? Cuando llega a África con los niños que están en las camillas, que están súper mal. Tienes que saber elegir muy bien tus palabras, ¿no? O en algunas ocasiones no decir nada, como Sí. cuando llega con esta mujer, que seguramente le están traduciendo, pero está el ruido, está lloviendo, está la tempestad, seguramente escuchó una cuarta parte de lo que la mujer decía, pero como tú mencionas, estaba ahí en cuerpo y en espíritu, ¿no? El silencio dice más. Y qué bonito que nos acercamos también a esta parte como religiosa, más que cuando de pronto tu familia te quiere como orellar, ¿no? ¡Órale! Y en varias cosas, Sí. ¿no? Cómo te acerca el cine, el arte te acerca a cosas de otros lados. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto igual películas que te acercan a tu espiritualidad, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, no sé, el sacrificio que hablábamos de Tarkovsky, ¿no? Cómo empiezas a ver el mundo desde otra perspectiva.
El mismo 21 gramos, vamos a algo más comercial. 21 gramos. ¿No? ¿Cuánto pesa el alma? Exacto, ¿no? O sea, estos temas que dices, como más que ir al catecismo, más que ir a tu confirmación, cómo esto te termina como humanizando tu parte espiritual. Y yo creo que lo hemos perdido mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, deja todo lo religioso, lo espiritual. Lo espiritual. O sea, el mismo Gran Torino, o sea, sanar la paternidad, ¿no? Uh-huh. Y justamente que yo eso lo platicaba en algún momento en terapia y me decía el terapeuta, es que ser espiritual es enseñar valores y vivir consecuente con ellos, ¿no? Entonces, creo que mejor explicado imposible. ¿Tú crees que la fe es necesaria en el ser humano? Fíjate que en algún momento estuve peleado un poco con la fe o con la esperanza. Tenemos este dicho, ¿no? Que la fe es lo último que muere. Y en películas, o sea, es vista la fe como algo muy peligroso, ¿no? Creo que la fe es algo que te mantiene caminando. Al final del día vamos a caminar toda nuestra vida y qué mejor que tener algo que te impulse, ¿no? Que no sea impuesto, ¿no? Que realmente tú tengas la convicción sobre la cual o sobre el camino en el que tú estás caminando. Creo que eso es lo más importante. Sí, siempre es bueno que recaigan muchas de las cosas del ser humano que no son explicables en algo. Sí. Porque el encontrarle constantemente sentido te puede llevar a un camino de frustración. Y creo que recaer en un Dios, recaer en una espiritualidad, en la naturaleza, en lo que te quieras encontrar, es importante, ¿no? Yo creo que por eso siguen siendo figuras trascendentales, por ejemplo, como lo es Francisco. Fíjate, te quisiera preguntar algo. Si tú tuvieras aquí enfrente a Wim Wenders y le dieras como una lista de algunos personajes de los cuales te gustaría que hiciera un documental, ¿cuáles personajes tú que te interesen actualmente, que sigan vivos, por supuesto, que dijeras, hazle un documental a este personaje? Qué pregunta tan difícil. Que tú digas, híjole, este sigue vivo, yo por ejemplo, todavía es que ya no está, ya está muy enfermo y muy viejito, pero Chomsky será un gran personaje. Chomsky. Pero ya está, él de hecho ya se retiró porque él está en redes sociales también. Sí. Pero ya dijeron que ya en el habla ya no se le da, aunque sería interesante hacer un documental de Chomsky. Híjole, estaría maravilloso. Pues a ver si no me golpea también el productor y tú por lo que voy a decir. Donald Trump no va a decir. Mike Tyson. No, en algún momento cuando me hiciste la entrevista, que estábamos platicando sobre la disciplina, y Mike Tyson tenía una disciplina de hierro, ¿no? Por eso su apodo era Iron Mike, ¿no? Pero creo que Mike Tyson sería una figura interesante que me gustaría saber más acerca de su vida. Sí, Mike Tyson. Y yo creo que sería interesante porque tú te imaginarías un documental estruendoso y rápido y drogas. Muy glamuroso. Y el bling bling. Y Wim Wenders lo llevaría por un lado contrario, de calma. Y es que yo entiendo también porque en un principio de la película como que te dio sueño, porque si Wim Wenders es... Se toma su tiempo. No sé, alguna vez hablaba con Joaquín cuando fui a la Escuela de Cine de Cuba, que cuando fui, Herzog había ido, o sea, estuvo 15 días antes, y fue así como, oh, qué chingados, y me decía Joaquín, oye, a lo mejor y si te paras en la noche lo encuentras caminando en la madrugada descalzo, ¿no? Hablando de que también Herzog es un súper explorador, incluso tiene un documental aquí Herzog de la Virgen de Guadalupe, imagínate, o sea, está en YouTube, yo creo que nadie lo ha visto, yo creo que ni se distribuyó el documental, pero son estos personajes que... Y tu tía Coco lo ha visto y eso sí, que tiene el cientos de virgencitas de Guadalupe. Tiene todas las películas que hizo Televisa, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. La Tonantzin, ¿no? La de Tonantzin, guácala. Digo, no por la figura de la Virgen, sino por el director. Sí, claro, ¿no? Porque, sí. La figura es interesante. Porque imagínate un Wim Wenders que haga un documental de la Virgen de Guadalupe. Yo lo quiero ver. O sea, por eso cuando vi Francisco también me peleé, dije, vi la película en Cinemex, porque me apareció el anuncio. Cuando te metes a la aplicación, te arroja, ves que estrenos. Por ejemplo, ahorita te arroja la de Misión Imposible de Tom Cruise. Y cuando lo vi... En 20 salas. En 20. Y cuando vi lo de Francisco, dije, qué hueva. O sea, ya están lucrando, acaba de morir. Dije que... X. Mamadores. Pero después, no sé por qué razón, vi en chiquito que decía Wim Wenders. Dije, no, tengo que decirle a Juan Carlos. De momento. Que hay que verla. Tú la viste en Netflix, yo sí la pude ver en cine, pero igual, o sea, fui el único asistente. Como cuando yo fui a ver Tiempo de Guerra. Y me tuve que ir a Clavería, me tuve que ir a una plaza que en mi vida sabía que existía, ya Azcapotzalco. Esa es bien barata esa sala, Cinépolis, ¿no? Es Cinemex. Es Cinemex, pero está hasta la orilla de... Yo creo que ya no llegó ni Francisco hubiera llegado. No, ni Francisco hubiera ido. Pero estuvo bien padre porque hasta me dio risa porque... Llegué y no había nadie en el cine atendiendo.
Entonces yo estaba así como de, buenos días. Ya, nadie salió. Dije, puta, ¿qué hago? ¿Me meto de contrabando? ¿Qué hago? Ya salió el chavo y me dice, le digo, oye, es que me enojé. No, le digo, oye, pues, ¿qué onda? Le digo, no hay nadie, debe de estar por... No te preocupes. Dice, de todas maneras eres el único en la sala. Dice, es más, te lo voy a dejar a precio de estudiante. Dije, bueno, está bien. Bueno. Ya se me quitó el coraje. Gracias, caballero. Y fíjate que me pasó algo curioso. Era lunes, sí fue lunes, yo la vi el lunes, te mandé mensaje el lunes y había este famoso combo lunes. Y a lo mejor te puede parecer ridículo, pero dije, no quiero meter comida a esta película. Llámame mamón. Estuvo bien, ¿no? Pero yo dije, es que, güey, es una película religiosa del Papa. Yo sé que no soy católico, soy el más pécoro del mundo, pero dije, no mames, o sea, como que me sentí medio incongruente meter mi cocón con mis palomitas, mis nachos. Y ves las imágenes de Francisco. Creo que igual me pasa mucho cuando voy a la Cineteca, que también hay películas que de entrada sabes que son fuertes y la gente con su hot dog y demás. Yo no estoy en contra de que puedas llevarlo a ver, o sea, vas a ver Misión Imposible, dices, pues está bien, ¿no? O sea, no pasa nada, véndete tu cocón porque al final de cuentas vas a desconectarte. Pero vas a ver cosas, no sé, de películas relacionadas con esta que viste recientemente de la guerra, dices, güey, no me veo mejor con mis nachos, no lo sé, siento que debe haber una cierta congruencia, pero bueno, no metí comida que sí quería, pero dije, no, porque, a ver, es una película del Papa, y al final era el único de la sala, era el único, pero me la pasé bien también. Y también dijiste, dame algo de digerir. Sí, por favor, ¿no? ¿Por qué recomendarías la película de Francisco, un hombre de palabra? Para que examines si eres congruente con tus acciones y tus palabras y cheques cómo vivió uno de los líderes más importantes del mundo. Si lo hace un líder tan importante, yo creo que no hay excusa para que tú no lo hagas. Sí. Yo la recomendaría, pero en parte también dejaré una tarea que será en el libro de los 4 coros del Dr. Mario Ruiz, que es médico, algo que lo que me gusta es que es médico, pero también estudió el chamanismo, él venía del chamanismo de los toltecas, que todo el mundo ya dice que lo leyó, pero ni lo han leído, o sea, yo he oído que me sé los 4 acuerdos, man, ni te lo sabes, pero ni lo has leído el libro. Lo has leído nada más de los gifs que comparten en Facebook. Y justo creo que es interesante porque el primer acuerdo, que obviamente se desglosa en los demás, que realmente son 3 porque el cuarto es como de, pues échale ganas para que los hagas estos más, ¿no? Sí, porque el último ya es échale ganas, ¿no? O sea, ya es como de cúmplelos. Pero es impecable con tus palabras, él mismo lo dice, o sea, tienes que ser muy cuidadoso con cada una de las cosas que salen de tu boca, porque él menciona que es magia negra y magia blanca, recuerda en el libro, que la magia negra precisamente es este veneno que nosotros soltamos y que podemos hacer daño con una sola palabra a las demás personas. Entonces dice, sé un mago blanco, dice, porque el mago blanco es aquel que es impecable con sus palabras, que impecable es no pecar y ser congruente precisamente con lo que eres y con lo que dices. Entonces, el que lean ese libro, que te lo echas en 3-4 días, está súper chiquito. En una ida al baño te lo echas. Y que veas la película de Francisco, que afortunadamente ya con los servicios de streaming está disponible. Está al alcance de híjole, porque otra vez entramos a la misma discusión que hemos tenido o al debate de cómo hemos batallado para conseguir ciertas películas, ¿no? Y ahora afortunadamente poco a poco liberan, ahí tienes que rascarle, pero van liberando películas distintas y documentales distintos en las diferentes plataformas, entonces... Y aparte te va a acercar mucho otra vez a tu espiritualidad y que te dices, ay, órale, yo no me acordaba que crecí en una familia católica. Yo no sabía que había un papa, ¿no? Yo no sabía que hacía un papa, porque también me recordó mucho eso. ¿Qué hace el papa? O sea, yo normalmente en los últimos años decía, estos nomás hacen güeyes, y de pronto veo las giras que se aventaba Francisco, que se va a África, que se va al Congreso, y que de pronto Biden, y ves que está con Trump, y luego está con Putin, y dices, o sea, es abrumador. Y pues como dices, un viejito, yo creo que por eso se los desgastan y terminan... Si uno cuando se va de viaje 5 días regresas más cansado, ahora pues imagínate los shows que se aventó. Pues imagínate yo que vengo de allá de la Gustavo Madero aquí a Metro Etiopía y luego el productor me está diciendo ya mero vienes, híjole, imagínate, me abrumo con eso, y imagínate. Luego el productor te dice ya córtale mi chavo. Imagínate, te quedan 5 minutos, pero bueno, ¿cuál nos toca la siguiente semana? Pues vamos a hablar del Brutalista, ya que tanto insistes que ¿Cómo está tu fe con esa película? Que te voy a decir como decía un amigo,
cuando invitó a su novia, vas a traer a tu novia y nada más no está bonita y te voy a dar 2 cachetadas. Así te voy a decir, voy a ver la película y nada más no me gusta y te voy a dar 2 cachetadas. Se sufre con esa película. Se sufre. Yo sufrí. Okay. Sí se sufre. Son esas experiencias que necesitas estar en un buen estado de ánimo porque sí es muy... En Max dijiste, ¿no? Sí, está en Max. Son 4 horas. Ojalá te la des no como la del irlandés que... Le pusiste sus pausas. Por favor, respeto. Bueno, aquí tiene su pausa, ahí tiene su... Sí, el intermedio. Su intermedio. Pero sí, no, es que bueno, ya hablaremos en su momento. Bueno, no. La verdad, el irlandés es una porquería de película. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. Es que, bueno, es que, ¿viste Los Asesinos de la Luna? No, hijo, no le gusta. Es que también Los Asesinos de la Luna. Pues, ¿cómo quieres que te quiera? Sí, ya lo sé. Pero entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlitos. Esto fue Celuloide, gracias.